Bien, en este cuarto video aprenderemos a registrar los recursos de planta del punto 7 de nuestro informe. En primer lugar, vamos a verificar que la ventana del Visual Job Shop se encuentre completamente vacía. A continuación, nos vamos a dirigir al módulo piso de producción y luego a la ventana recurso de planta. En esta ventana recurso de planta, en el campo recurso de planta vamos a definir los procesos que están en nuestro diagrama de operaciones o DOP. Y en el campo de descripción vamos a colocar en primer lugar el recurso que realiza esa operación. Por ejemplo, para una operación de costura, yo voy a colocar el nombre del proceso en el campo recursos de planta y en el campo de descripción voy a colocar el recurso que realiza ese proceso de costura de cuerpo, que en este caso es una máquina remalladora. Perfecto. En el campo tipo, bien, vamos a ver, si desplegamos la lista, vamos a ver que tenemos 6 tipos de recursos. Área de ensamble, contratista, bueno, si la operación es tercerizada. Área general, grupo, máquina e individuo de equipo. Para efectos de este laboratorio, vamos a utilizar solamente los tipos máquina e individuo de equipo. ¿Okay? ¿Cuándo definimos que un recurso es máquina? Cuando hablamos de una operación que es automatizada y requiere solamente labor de supervisión de la persona que está a cargo de esa máquina. Si la operación depende de la persona, por ejemplo, un proceso manual o un proceso máquina-individuo o individuo-equipo, entonces el tipo sería individuo-equipo. En esta oportunidad, bueno, tenemos una máquina remalladora. Sabemos pues que no hay forma que una máquina remalladora pueda trabajar sola. Siempre requiere la habilidad, el trabajo de la persona que manipula esa máquina remalladora. En ese caso, por lo tanto, vamos a definirlo como individuo-equipo. Pero si habláramos, por ejemplo, de una máquina teñidora, en las máquinas teñidoras generalmente solo se colocan las prendas, bueno, se configura la receta de teñido y finalmente se procede a teñir las prendas. En ese caso estaríamos hablando de un recurso de planta tipo máquina, porque en este caso ya estamos hablando de una máquina que solo requiere supervisión, ¿no? del trabajador. Bueno, en este caso es individuo tipo. En donde dice método de programación tenemos los métodos de programación finito e infinito. Vamos a empezar con el método de programación finito. El método de programación finito hace referencia a que ese recurso puede trabajar una cantidad limitada de órdenes de trabajo a la vez. Esa cantidad limitada de órdenes de trabajo está asociada a la capacidad que tenemos en la parte inferior. Por ejemplo, este recurso actualmente lo hemos definido como finito con capacidad 1. Por lo tanto, este recurso puede producir una hora de trabajo a la vez. Si le pusiera 2, serían 2. Ahora, esto de acá tiene que estar alineado con el calendario de planta. Porque si no está alineado, entonces es muy probable que el recurso no se active. Por ejemplo, si el calendario de planta dijera 2 turnos, entonces, y este recurso efectivamente trabajara los 2 turnos, entonces en capacidad, turno 1 tendría que estar marcado definitivamente con 1 o un número mayor a 1, mayor a 0, y en turno 2 también debería estar marcado, ¿no? Siempre y cuando el calendario sea de 2 turnos. En mi caso, mi calendario es de un turno, así que solo voy a tener digitado en el turno 1 de la sección capacidad. Bien, y infinito hace referencia a que ese recurso puede trabajar una cantidad ilimitada de órdenes de trabajo a la vez.
Para entender un poco más este detalle, bueno, les he preparado aquí un pequeño cuadro. Aquí tenemos un recurso con capacidad 1, el mismo recurso con capacidad 2 y el mismo recurso con capacidad infinita. Veamos la diferencia. Cuando el recurso tiene capacidad 1, entonces lo primero que hace es procesa una orden de trabajo y una vez que termine esta orden de trabajo en un tiempo 1, como ejemplo, comienza con la orden de trabajo 2, ¿no? Y continúa pues produciendo hasta el turno 2. Si el mismo recurso tuviera capacidad 2, entonces significaría que puede producir ambas órdenes de trabajo a la vez en el mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí vemos que ambas se podrían producir en el tiempo 1. ¿Sí? Finalmente, si el recurso fuera con capacidad infinita, tenemos que, bueno, la capacidad es igual a infinito y que en un mismo intervalo de tiempo puede producir cantidad ilimitada de órdenes de trabajo a la vez. ¿Sí? Imagínense una máquina teñidora que, que es del tamaño de la mitad de la sección industrial. Hay teñidoras de ese tamaño, en la que es incalculable el número de órdenes que se pueden programar ahí. Por lo tanto, generalmente en esos casos se define a la máquina como un recurso con tipo de programación infinita. Bien, en esta oportunidad, bueno, la máquina remayadora generalmente produce eh, una, una orden de trabajo a la vez. Entonces aquí vamos a colocarle método de programación finito. Finalmente, método de programación. Esto se referencia al método de programación. Finalmente, en tipo de programación tenemos la programación normal y discontinua. Normal significa que ese recurso no requiere no requiere un tiempo mínimo de trabajo para operar. ¿Sí? En cambio, cuando es discontinua, significa que requiere un lote mínimo de producción medido en tiempo para poder ser activada o trabajar. Por ejemplo, cuando le colocamos discontinuo y luego colocamos el cursor en otro campo de la misma ventana, vemos que al lado derecho se activa el campo de tamaño mínimo de segmento, que hace referencia al tiempo mínimo de trabajo, que debe ser medido en horas. Entonces, generalmente esto acá se activa cuando a veces hay recursos que requieren mucho tiempo de preparación y, y generalmente cuando hay un recurso con mucho tiempo de preparación, pues hablamos de un recurso que debe trabajar un tiempo mínimo, ¿no? Por un tema de costo. Por lo tanto, acá podemos definir el tipo de programación. Vamos a probar, si le coloco acá, por ejemplo, 10, significa que por lo menos este recurso tiene que trabajar unas 10 horas. ¿No? En esta oportunidad, bueno, al ser una remalladora y al ser los cambios, bueno, relativamente sencillos y rápidos, bueno, vamos a mantenerlo en tipo de programación normal. Una vez que hemos terminado de registrar, le damos guardar y en caso que queramos registrar un nuevo recurso de planta, seleccionamos nuevamente el botón en forma de borrador y ya podemos ingresar un nuevo recurso. Una vez que hayamos terminado de ingresar todos los recursos de planta, eh, cerramos la ventana y nos dirigiríamos al siguiente módulo.